Internacionales. El Sindicato de Futbolistas Internacionales hizo un llamado a los organismos a intervenir y evitar la ejecución de un jugador iraní que fue condenado por el gobierno de ese país a la pena de muerte, acusado de traición a la patria. Para hablar de este caso y analizar la situación de Irán, estamos junto al analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. ¿Cómo estás, Guido? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Un gusto hablar contigo nuevamente. A ver, esta situación de este miembro integrante de la selección de Irán, por supuesto que se va sumando a otras instancias donde preocupa a nivel de los organismos de derechos humanos y por sobre todo a nivel de la judicatura o el ámbito judicial internacional con respecto a amenazas de muerte, a ejecuciones y por sobre todo juicios falsos, lo que se ha ido comentando. ¿Cómo analizarlo y de qué perspectiva? Y si hay puntos de inflexión o más bien es una dinámica terrible, lamentable, que se mantiene durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que la discusión se encuentra básicamente en dos dimensiones. Una es la dimensión normativa, donde efectivamente lo que está ocurriendo al interior de Irán causa muchos problemas. Hay mucha crítica por parte de organismos de derechos humanos, también de Naciones Unidas. Evidentemente, yo creo que en un juicio imparcial uno puede decir de que hay violación a los derechos humanos, particularmente el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo. Y esa es una manera, obviamente, de evaluar la situación, pero está la otra manera, que es la manera más bien política, más bien ligada a la estructura de poder que sostiene el sistema. Y esto está obviamente enmarcado en la serie de protestas que se dan inicio en Irán a partir de aproximadamente septiembre, después de la muerte de Amini, una mujer, digamos, que decide no ocupar el velo como está obligatoriamente ligado en la política iraní. Y eso da pie a toda una serie de protestas que no siempre están asociadas a cuestiones de carácter religioso, sino que tienen también otro tipo de plataformas y de rúbricas, demanda de distinta naturaleza. Y en general yo he sido siempre de una postura, número uno, de que el régimen era muy predecible, de que iba a responder con enorme grado de fuerza y brutalidad, como parece ser que lo está haciendo. Número dos, escoge selectivamente cierto tipo de hitos, eventos o personas que en alguna medida demuestren de que no está dispuesto a aceptar un cuestionamiento a su propia posición de poder. Y número tres, que es un poco lo problemático, es que esto ha sido un proceso de uso de la represión extensivo en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día con este futbolista que, entre paréntesis, está sometido todavía a un tipo de proceso en el cual no sabemos exactamente bien cuál va a ser la penalidad que pueda sufrir. Eventualmente podría incluso estar sometido a una ejecución y por lo tanto pena de muerte, pero todo eso todavía está por verse. Pero creo yo que obedece a este último punto. Es un caso emblemático, un caso que busca entregar cierto grado de mensaje, en el sentido de que el régimen busca transmitir la idea que está impermeabilizado y que por otro lado cualquier tipo de cuestionamiento al ayatolá o al sistema como un todo va a ser respondido por la fuerza. Y por eso, digamos, un poco lamentable, porque tenemos evidentemente este elemento normativo, lo que estamos viendo es un escándalo, es una violación, es un problema, es un juicio crítico que se hace desde el punto de vista de los derechos humanos, pero creo que es lamentablemente predecible, dado cómo se ha ido comportando el régimen desde septiembre en adelante. Sí, predecible en ese sentido, Guido, pero en aumento o con una mirada quizás que va cambiando con respecto a esto o una situación más sintomática del sistema del régimen. ¿Cómo evaluar esto? Mira, si uno toma como un punto de inicio arbitrario, aproximadamente comienzos del año 2000, y lo estira en el tiempo, uno se encuentra que Irán ha experimentado algo así como 7 u 8 protestas de envergadura. Claro. Y en general el modus operandi del gobierno frente a este tipo de protestas, que una vez más son protestas que obedecen a servicios, a demandas asociadas a la corrupción, a mayor grado de liberalización, a aminorar la influencia que tiene la religión, etcétera. Que el modus operandi ha sido una y otra vez el mismo: intentar controlar los medios de comunicación, someter a la población a intensísimos grados de represión por parte particularmente de la policía secreta, pero también de las Fuerzas Armadas, realizar detenciones ad hoc y muchas de ellas extrajudiciales, y también generar lo que podríamos denominar ejecuciones públicas que transmitan entonces la idea de que el régimen no solamente se encuentra bajo control, sino que este tipo de instancias no son permisibles dentro del sistema iraní. Sobre eso también hay una suerte de modificación muy cosmética
de algún tipo de cosa. Entonces, por ejemplo, hace algunos años atrás se permitió de que algunos candidatos pudieran presentarse pluralmente dentro de la competencia de la presidencia, pero en último término las candidaturas igualmente obedecen a la voluntad del ayatolá. Y hace algunas semanas atrás, de hecho, se mencionó de que estaría en discusión la posibilidad de terminar con la policía moral dentro de Irán, Sí. o al menos cambiar la judicatura, de que no pase al Ministerio del Interior, sino que pase en realidad a justicia. Ahora, todos esos cambios en realidad lo que intentan hacer es aminorar la presión que el régimen ha estado sintiendo durante meses, y por lo tanto observamos de que hay dos facetas de enfrentar, una faceta altamente represiva, pero también una faceta donde hay un intento de acomodo a algunas de las demandas que tiene la población, pero en ningún caso uno tiene que quedarse con la idea de que esto va a significar una transformación generalizada de la institucionalidad política de Irán, porque creo yo que también era predecible de que el régimen se va a mantener en pie, en parte en base a el tipo de mecanismos que ha utilizado para intentar terminar con este tipo de movilizaciones y este tipo de protestas. Ahora, la insinuación de la pregunta es cierta. Esta ha sido una protesta relativamente anormal en términos que ha durado más tiempo de lo que suelen durar las protestas en Irán. Pero yo sigo teniendo lamentablemente una posición pesimista al respecto, en el sentido de que no creo de que las protestas vayan a generar transformaciones significativas Sí. respecto a la manera en cómo la política, la judicatura, ¿no es cierto?, y el sistema generalizado en Irán está operando hoy día. Claro, y tú pones un ejemplo, Guido, que es bien relevante para entender este análisis, ¿no? Y de hace poco, de hace algunos días, cuando algunas informaciones hablaban de la disolución de la Policía de la Moral, recordemos a quienes se les acusa a nivel de estos grupos de manifestantes y a nivel internacional de la muerte de Mahsa Amini. Pero finalmente se empieza a conocer otras informaciones de que no es que se vaya a disolver, sino que de alguna manera cambia una estructura a otra, pero finalmente se mantiene. O sea, no hay cambios radicales dentro de la estructura institucional, y esto, por supuesto, también va ligado íntimamente a las medidas represivas que estábamos comentando. Sí, absolutamente. Yo creo que es importante enfatizar un punto. En general, no solamente en Irán, sino que si uno toma el ejemplo internacional, la posibilidad de que una protesta o una movilización altere de manera dramática un régimen autoritario es relativamente menor. Si uno toma o hace un análisis comparado de múltiples protestas que han ocurrido en los últimos 20 años y que hayan tenido un resultado dramático desde el punto de vista de la transformación del sistema, uno probablemente los cuenta con los dedos de la mano. Claro. Entonces, el pesimismo no se basa simplemente en una Que intuición, es no se basa distinto, simplemente en una actitud, que es sino que distinto, claro. en datos empíricos cómo funciona, Que ¿no? puede sonar muy lógico y quizás muy simple, pero es muy distinto el impacto que puede tener una manifestación o algún tipo de manifestación en una democracia que en un régimen autoritario, principalmente por a quién se le está, contra quién se está manifestando en ese sentido y el margen, la manga que tiene. Sí, al final es eso. Bueno, absolutamente. Es decir, en regímenes autoritarios el grado de, llamémoslo así, amplitud en el uso de la fuerza es mucho mayor. Las Sí. democracias suelen además tener límites respecto de cómo enfrentar una protesta. No están matando protestantes, ¿no es cierto? No están realizando ejecuciones extrajudiciales, no están arrestando sin que haya una orden judicial de por medio. Pero en regímenes autoritarios opera de manera distinta. Opera además bajo la percepción de supuesta aplicación de la justicia. Eso no hay que olvidarlo. Sí. Es decir, el régimen iraní también ha tratado de transmitir la idea de que igual hay algo parecido a la justicia en el país, pero evidentemente, como lo dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch y también incluso el Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo eso debe tomarse con enorme grado de suspicacia, porque la aplicabilidad de una justicia completamente independiente en Irán es una utopía. Y también una utopía en términos, te hago la pregunta, Guido, de la influencia que se puede tener desde los organismos internacionales, desde el mundo, fuera de esos regímenes autoritarios, como el caso de Irán, es bien limitado. O sea, finalmente, claro, uno piensa en lo que es la historia, la única tecla que se puede tocar desde las democracias son las sanciones económicas. Apretar en términos económicos cuando este tipo de regímenes tiene eso bastante bien abordado, digamos, y en ese margen también que estamos hablando. Claro, un analista extranjero lo mencionaba hace poco en términos de que eh, la, la
las revoluciones o los cambios o las transformaciones no se realizan en base a hashtags, ¿no? Se Sí. realizan en base a una actividad permanente, material y física en el terreno social en el cual esta se enmarca. Y eso es obviamente muy problemático porque es cierto, las sanciones muchas veces logran contribuir a generar modificaciones en el cambio, pero no hay que olvidar que las sanciones afectan a un país en su totalidad Totalidad, y todo. por Claro. ende secundariamente o incluso principalmente también afectan a la ciudadanía que habita en dicha sociedad. Sí. Por eso es un panorama bien complicado el que enfrenta Irán y por eso creo yo que también hay que tener cierto grado de cautela con aquellos que observan una manifestación y rápidamente concluyen que la manifestación va a transformar el sistema. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de análisis porque lo que observa y lo que nos dice la historia es en realidad todo lo contrario. Guido Larsson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día, Guido. Hasta luego. Que te vaya bien. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, un abrazo.